El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. El libro de los Salmos. Salmo 90, oración de Moisés, varón de Dios. Señor, tú nos has sido refugio en generación y en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Hácelos pasar como avenida de aguas, son como sueño. Como la hierba que crece en la mañana florece y crece. A la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos conturbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento, los días de nuestra edad son 70 años, que si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque es cortado presto y volamos. ¿Quién conoce la fortaleza de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Sácianos presto de tu misericordia. Y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años que vimos mal. Aparezcan tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Y sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y ordena en nosotros la obra de nuestras manos. La obra de nuestras manos confirma. Amén. Señor, tú nos has sido refugio en generación y en generación, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos conturbados. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Salmos 90, versículos 2, 7 y 12. Apreciado oyente, hoy estaremos meditando en la segunda parte de este Salmo de Moisés. Tal como pudimos comprender a partir de nuestra anterior edición, Moisés reconocía la fragilidad y debilidad de la naturaleza humana a la luz del justo juicio de Dios y de las aflicciones que el pueblo de Israel debió sobrellevar a contar del tiempo del Éxodo. En este contexto histórico es que él le pide a Dios sabiduría para comprender la brevedad de la vida y clamar por misericordia al Dios eterno. Hoy estaremos centrados, por lo tanto, en considerar la segunda parte del Salmo, esto es, la oración de Moisés, entre los versículos 7 y 17, y poder aplicar sus enseñanzas a nuestra propia experiencia. Agradecemos al pastor Tony Ochoa, quien nos guía con mucha claridad en esta reflexión. Dios les bendiga en este día. Nuestra esperanza y protección y nuestro eterno Dios. Así jóvenes y sanas, tan solo tu Señor. Delante de tus ojos son 1000 años al pasar.
No fuimos creados para morir. La muerte física es el resultado del pecado, es el resultado de nuestra rebeldía contra Dios, incluyendo la de sus escogidos. La diferencia está en que aquellos para los cuales Dios es su refugio, la ira de Dios para ellos no está. Para ellos, para nosotros, Cristo hace de refugio ante la acusación cierta del diablo de que somos pecadores. Él es nuestro refugio, ya que fuimos perdonados al aceptar el pago hecho por Cristo y en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Pero sin Cristo no hay refugio. Sin Cristo no hay refugio. Sin Cristo la muerte que todos sufrimos se convertirá en eterna condenación debido a que Dios está airado, está enfadado. También hay que aclarar que este concepto de la ira y la furia de Dios no es como la furia tuya o la mía. No tiene nada que ver porque nuestro enfado casi siempre está condicionado y enmascarado por nuestro pecado, ¿no? Estas son expresiones, las de Moisés, expresiones antropomórficas, ¿no? Intentamos poner una expresión que a nosotros podamos entender, para intentar explicar, pues, qué es lo que opina Dios sobre nuestro pecado y cómo va a resolverlo si no aceptamos el regalo que Él nos ha ofrecido a través del pago ya hecho por su Hijo en la cruz. Ni su ira ni su furia es como la nuestra, que depende de nuestros sentimientos y a veces hasta de nuestros desequilibrios emocionales. Dios no tiene problemas emocionales como los tenemos tú y yo, que de repente, pues no sé, de repente gritamos porque algo nos afecta, ¿no? No, a Dios no le afecta nada. Dios solo aplica su ira, su furor, su enojo como resultado de su justicia. Como hemos dicho, Dios es eterno, y esto lo que significa es estabilidad. Dios es estable en sus emociones, si es que se pudiera expresar de esta manera. Dios es estable, Dios no cambia, Dios es el mismo. Dios no tiene arranques de ira ni de rabia. Así pues, la ira y el furor de Dios es la resolución de su justicia, que es justa, valga la redundancia. La muerte, pues, es el resultado de la rebeldía del hombre en su relación con Dios. Para el hombre que no tiene conciencia de pecado, porque tiene la conciencia cauterizada, la tiene narcotizada, pues no considera el pecado como algo grave, incluso hasta se ríe de él, del pecado. No le cree ni a Dios ni a cualquiera de nosotros cuando le hablamos del pecado y de sus evidentes consecuencias. Pero Dios no lo ve así. Por eso en el versículo 8, para mí, yo veo pura misericordia de Dios. Cuando Moisés dice, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros, nuestros pecados, a la luz de tu rostro, lo que Él nos está diciendo es que todo nuestro pecado está abierto al rostro de Dios. Y por lo tanto, y esta es su misericordia, también está abierta ese entendimiento a mí, porque la luz de su palabra lo que hace es mostrarme cómo está mi corazón por dentro. Me permite ver lo que sin esa luz le es imposible ver al hombre, que nuestro corazón está lleno de maldad y de pecado, y que lo que al ser humano le parece natural y hasta divertido, al hombre regenerado por Dios le parece feo y odioso. ¿No te pasa? ¿No te pasa que el pecado lo odias? Si no te pasa, míralo, porque deberías tener el mismo sentir que Dios, ¿no? Parecerte feo y odioso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Así es el corazón humano sin Dios, lleno de pecado, de un pecado que nos hace imposible entrar a su presencia, a no ser que la sangre preciosa de Cristo nos limpie de toda esa maldad. Es un corazón tan engañoso que a pesar de que nuestro mismo cuerpo físico, que mientras vamos envejeciendo y enfermando nos va dando señales diarias de esos efectos del juicio de Dios sobre nosotros, digo, un corazón tan engañoso que a pesar de todas esas señales diarias que vemos, enfermedades y envejecimiento, a pesar de eso es tan engañoso que seguimos sin aceptar que la paga del pecado es la muerte. Y la muerte es el aviso final, pero aunque lo vemos en los demás cuando se van muriendo, vivimos como si a nosotros no nos fuese a ocurrir, como si yo no me fuese a morir. Y no importa el tiempo que vivamos, Dios ha decretado nuestra muerte. Y aunque lleguemos, fíjate lo que dice, a los 80 años, con todo, nuestra fortaleza es molestia y trabajo. ¿Por qué? Pues porque llega un momento en el que el cuerpo ya no puede más, uno se cansa. Llega un momento en el que uno se da cuenta que todo ha sido vanidad, si no lo has puesto en manos de Dios. Y que la fatiga en la carne no le ha producido nada a esa persona, no te ha producido réditos en el reino de los cielos.
Y además no los disfrutamos aquí. ¿Por qué? Porque pronto pasan y volamos. Es que ni siquiera los réditos que pretendemos hacer en este mundo los disfrutamos. Llegamos al centro, muy importante. Por eso se pregunta a Moisés, fíjate lo que se pregunta. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación? Según debes ser temido. ¿Quién puede llegar a conocer esa ira en toda su intensidad y magnitud? Porque nos va la vida en ello. Eso es lo que significa conocer el poder de la ira de Dios según debe ser temido. ¿Sabes qué? Se lo pregunta porque esto es imposible, el hombre no lo puede saber. Por eso están como están. No entienden. No puede ser. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debes ser temido? Es imposible que el hombre llegue a conocer por sí mismo la ira de Dios y de esa manera poder vivir en la santidad que Él quiere que vivamos. Por eso, como es imposible, es por lo que Moisés inicia su oración a Dios, que ahora vamos a ver. Primero, pidiéndole por entendimiento, ya que la ira de Dios, sin ese entendimiento, no es posible ni verla ni aceptarla. Ni la ven ni la aceptan. Segundo, le pide, ora por salvación, ya que ahora comprende que el fin de la ira de Dios es la muerte. Y el tercer punto de esta oración que va a iniciar Moisés, le pide por continuidad de la obra del hombre, ¿no? Porque ahora entiende que su vida sin Dios no solo es breve, es que es vana, o sea que todo lo que ha hecho no vale para nada, se va a destruir, no lo va ni siquiera a disfrutar. Versículo 12. Oh Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esta es la conclusión a la que llega Moisés después de observar lo que está viendo día a día en el pueblo de Israel. Señor, qué difícil es que cualquiera de nosotros pueda llegar a entender por sí mismo en qué consiste tu ira. Así que, Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, brevedad, a contar nuestros días, brevedad, que llegues a ese entendimiento de la brevedad. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es muy curioso, pero el ser humano todo lo cuenta, ¿verdad? Los planetas, las estrellas, las especies animales y vegetales, y hasta llevamos un ranking de los goles que mete cada equipo de fútbol. Así que sí, todo lo contamos, pero somos incapaces de contar nuestros días. Sabemos contar los años, pero no sabemos contar los días, y ahora lo explico. Es sabio saber medir el tiempo, pero hay que hacerlo teniendo en cuenta la brevedad de la vida, y para eso los años no valen. Por eso le pide Moisés a Dios, Señor, muéstrame día a día lo frágil que soy para traer a mi corazón la humildad suficiente que lo llene de sabiduría. ¿Entiendes mejor este versículo? Y es que para poder vivir una vida sabia es necesario conocer lo breve que es la vida. Por eso Pablo nos recomienda redimir el tiempo. Y redimir lo que significa es que hay que rescatarlo del engaño de pensar que nunca se nos va a acabar, y es que el tiempo es escaso, es muy escaso, y además el tiempo perdido nunca regresa. Pero es que no solo la vida es breve, es que nadie sabe cuándo se va a acabar. Todos vivimos como si nuestra vida nunca se fuese a terminar, cuando resulta que somos tan frágiles que nadie sabe qué es lo que le va a suceder en cuanto salga de aquí. Yo no lo sé, no sé tú. Todo lo que puede ser contado tiene un fin, ¿verdad? Si no, sería absurdo contarlo. Una cosa infinita nadie se pone a contarlo, porque desde que empiezas a contarlo, ni siquiera has empezado, ¿no? Puedes estar años contando y no has empezado. Así que por eso contamos los años de nuestra vida, porque nuestra vida tiene un final. Por eso contamos. Pero en este salmo Moisés le pide al Señor que nos enseñe a contar nuestra vida en días y no en años. Creo que esto es muy sabio. No seré yo quien diga que no debes de celebrar los cumpleaños, por supuesto que no se trata de eso. Sin embargo, yo creo que sería mucho más sabio celebrar cada uno de nuestros días, aunque solo fuera porque las misericordias de Dios, como nos dice Jeremías en Lamentaciones, son nuevas cada mañana. Celebrar que sus misericordias son nuevas cada mañana, eso sí que sería bastante más sensato, ¿a que sí? En consecuencia, y al margen de las celebraciones de los cumpleaños que no van más allá, si no tienen ninguna importancia ni trascendencia, la sabiduría que el Señor nos muestra a través de su palabra es la siguiente. Él quiere evitarnos la equivocación de que contemos nuestra vida en años, porque no fuimos creados
para vivir de año en año. Fuimos creados para vivir de día en día. Y esto lo que significa es que no podemos soportar más presión que aquella que cada día nos trae. Ya nos lo dijo el Señor en el Sermón del Monte. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Así que, aunque hay que organizarse y hacer planes, de lo que el Señor nos quiere librar es de que nos afanemos por las cosas que solo están en su mano, que cuando lleguen Él ya nos mostrará cómo solucionar. Ocúpate, pero no te preocupes, o sea, no anticipes la ocupación, ¿no? Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Señor, enséñanos tú, ¿te das cuenta? Enséñanos tú, porque ese conocimiento no viene ni de carne ni de sangre, solo viene de ti. ¿Cómo vivirías si hoy fuese tu último día? Porque en realidad y en la práctica es esto lo que Moisés nos está intentando enseñar, ya que nunca lograremos contar sabiamente nuestros días hasta que consideremos que cada uno de ellos puede llegar a ser el último. Así que, ¿cómo vivirías si hoy fuese tu último día? ¿Vivirías de una manera diferente a como lo has hecho esta mañana? Yo estoy seguro que sí. Pues así es la palabra de Dios. Una lámpara que arroja luz sobre nuestro corazón para que veamos, gloria a Dios, para que veamos lo que otros no ven. Y entre otras cosas nos ayuda a entender quién es Dios, eterno, y quién soy yo, alguien creado por Él y por lo tanto finito en mi tiempo de mi vida aquí. Y ese entendimiento que otros no tienen me ayuda a priorizar mis decisiones, ¿te das cuenta? Y esto hace que pueda vivir pues, más sabiamente, con una vida más apartada para Dios, esto es santidad, con una vida más apartada para Dios y buscando una santidad que le dé la gloria solo a Él. Pero esto solo ocurre si esta sabiduría me llega al corazón. Esto solo va a producir beneficios si me llega al corazón. Por eso dice Moisés al corazón. Él no habla de la mente. ¿Trae a dónde? Al corazón. ¿Qué es el corazón? El corazón es el centro de nuestra toma de decisiones. No está hablando del cardio. Está hablando del corazón como centro de toma de decisiones. No está hablando de la mente como el centro donde procesamos las ideas para entenderlas. Puedes entender esto que te estoy diciendo, pero si no desciende a tu corazón, no vas a tomar la decisión de ponerlo en práctica. Por eso la oración de Moisés, no, Señor, no quiero entenderlo en la mente solo. ¿Trae a dónde? A mi corazón, ¿verdad? Y Moisés sigue orando. Pobres pastores del Señor. Pobre Moisés, siempre arrastrando a un pueblo rebelde. Un pueblo tan rebelde y desagradecido que le echaba la culpa a él y a Dios de todo lo que les estaba ocurriendo. Pobre pastor Moisés, que siempre le vemos intercediendo y orando por un pueblo tan desobediente y tan tardo de entendimiento. Pobres pastores. Moisés está triste, pero, ¿sabes? No lo está por la brevedad de la vida, sino por la gravedad del pecado y sus consecuencias. Él ya ha reconocido los pecados y las culpas de Israel. Y también ha entendido que eso ha provocado la ira y el furor de Dios sobre ellos. Ha llegado a conocer el poder de la ira de Dios y su indignación. ¿Recordáis? Según debe ser temido. Así lo ha visto. No como lo ve el mundo, sino con la gravedad con la que Dios lo ve. Y sabe que es enorme, pero ¿será eterna? ¿Esta indignación durará para siempre? ¿Este furor y esta justa indignación será para siempre? Versículos del 13 al 17. Oración a Dios por salvación. Vuélvete, oh Yahvé, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Y ahora viene una oración por continuidad, ¿no? Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Yahvé, nuestro Dios, sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma, porque sin ti nada de lo que hacemos permanecerá, todo será destruido. Es lo que significa esta última frase. Sin ti nada de lo que hacemos permanecerá, porque todo va a ser destruido.
El hombre anhela que se confirme la obra de sus manos. Pero esto solo será posible si lo que hacemos es la obra de Dios, porque esa no será jamás destruida. ¿Entendéis lo que está diciendo el salmista? Para que nuestra obra, la de nuestras manos, sea confirmada, ha de ser la obra que Dios pone en nosotros. Esa no será nunca destruida. Todo lo que hagas aquí para ti, eso sí será destruido. Bien, ya no se dirige a Dios como Señor en el versículo 1, ¿os acordáis? Adonai. Ahora es necesario recordarle a Dios, si es que se puede decirlo así. Yo lo voy a decir así, porque a Dios no hace falta recordarle nada, ¿no? Pero es como si en esta oración le estuviese recordando a Dios que además del Señor y Creador de todas las cosas, Adonai, versículo 1, Él es el Dios del pacto. Por eso llega a esta parte del Salmo llamándole Yahvé. Yahvé siempre fue fiel. Es parte de lo que significa su nombre. Él siempre estuvo comprometido con la restauración de su pueblo y siempre lo quiso llevar hasta el final. ¿Por qué no lo iba a hacer ahora? Se pregunta Moisés, ¿no? Si Él es estable, Él no cambia, Él es eterno, Él es Yahvé. Además, Él siempre perdona y rescata del hoyo a aquel que se lo pide de una manera sincera, a aquel que acepta humildemente las consecuencias que se derivan de la desobediencia. Es que vamos a desobedecer, es que desobedecemos, sí, pero el Señor te vuelve a restaurar si es que aceptas en humildad las consecuencias de tu desobediencia. Hay que ser maduros. Moisés ya ha manifestado la grandeza de Dios en la oración y el pecado ya está confesado. Lo ha confesado con dolor y arrepentimiento, así que va a seguir confiando en Yahvé, el Dios del pacto, el Dios que escogió a su pueblo y que tantas veces lo libró y lo rescató del peligro. Moisés quiere ser honesto, muy honesto, y por eso va a ser personal, muy personal. En lo que vamos a leer ahora, Moisés no está afrentando para nada a Dios. A Dios le gusta que le hablemos así, directo. Así que Yahvé, vuélvete. He reconocido mi error. He reconocido el error del pueblo. Vuélvete. ¿Hasta cuándo? Y aplácate. O sea, danos tu misericordia. No hay nada mejor que ser saciado. Escúchalo bien. No hay nada mejor que ser saciado por su misericordia. Esto solo lo hemos descubierto aquellos que hemos pecado y que hemos pecado mucho y lo reconocemos. Y lo reconocemos mucho. Hasta las lágrimas. Lágrimas que al ser perdonados se transforman en canción y en alegría. Termino. Hace un suspiro, tan solo un suspiro de tiempo, yo les estaba cambiando los pañales a mis hijos y sin embargo, hace tan solo medio suspiro, se me ha casado uno y la otra se marcha en pocos meses a la universidad. Me acuerdo como si fuese ayer que les sonaba los mocos, les daba el biberón por las noches, les contaba cuentos y hasta bailaba con mi hija en el salón de mi casa, en mis brazos, como si fuese una princesa y no me pesaba. Pero ya creció y pesa. Y yo mermé y envejecí y ya no puedo con ella como podía antes. Y además, no tardaré mucho tiempo en estar con el Señor. ¿O qué te crees? Es lo que me ha enseñado el Salmo. Hace bien poco tiempo era un deportista que podía hacer cualquier tipo de ejercicio y nada me dolía ni me molestaba. Hoy, y aunque no lo aparento, en cuanto me paso un poquito, todos son dolores en mis articulaciones. Y yo sé que mañana, hasta el tumbarme en la cama, será una tortura. ¿O qué te crees? Es lo que nos decía en el versículo 10, que los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80, con todo, esa fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿En qué consiste la fortaleza de los 70 y de los 80? En molestia y trabajo. Eso es lo que nos queda, por si alguien no lo sabía. Nos queda molestia y trabajo. Y si llegamos. Sí, la vida es un suspiro, pero ya no me duele que sea tan corta. Lo que me dolería y me dolería eternamente es que fuese vana. ¿Te das cuenta? Corta va a ser, sí o sí. Lo que te debe de doler es que sea vana. Ahora ya sé que el hombre no fue creado para morir. El hombre fue creado para la eternidad y yo sé en quién he creído. He creído en el que ha ganado el partido. Así que sí, Adán perdió la prueba como mi representante. Y lo que eso significa es que yo también la perdí. No tengo excusa. Pero por el contrario, si yo acepto a Jesucristo como mi sustituto en su vida y en su muerte, Él será mi representante a través de mi fe en Él.
Y Él venció, así que yo también vencí. El título de la predicación, si recordáis, era La vida es un suspiro, y nos preguntábamos, ¿qué es la muerte? ¿Qué será la muerte? Pues la muerte sin Dios, es segura y duradera. Tan duradera que será eterna. Sí, eterna, pero no será vida. Sin Dios no será vida. Qué pena que no nos demos cuenta de que el tiempo es corto y que además es malo si no hacemos lo correcto. Y qué pena que esto, sobre todo, no se den cuenta los jóvenes que se creen invencibles. Qué pena porque podría llegar hoy a tu vida una desgracia tal que trastoque todos tus proyectos de futuro. Esto es tan evidente, o sea, que la vida es un suspiro y que además es un suspiro que se puede cortar en cualquier momento, que está claro quién nos roba este entendimiento. Está tan claro que es de necios no considerarlo y considerarlo muy seriamente. Por eso estás haciendo lo correcto para redimir el tiempo, para rescatarlo de aquel que te lo roba despistándote en cosas vanas y que quiere que lo pierdas. ¿Para que te pierdas? ¿O estás invirtiendo en el reino de los cielos sirviendo al Señor? Pablo nos dice, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Yo sé que aquí hay gente, incluido yo, que puede hacer más para el Señor. Más de lo que hace, mucho más de lo que hace. Evidentemente no me enfado, lo sufro y le ruego al Señor que nos muestre a todos el verdadero propósito de sus planes aquí para mí y para ti. Y que nos enseñe de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Porque si no, no volverá la alegría. La alegría, la verdadera, solo llega del cielo, no del mundo, que es pasajera, momentánea y trae muerte. No, la verdadera viene del cielo y cuando me dedico a lo que tengo que dedicarme. Y nunca perdiendo el tiempo en cosas vanas, sino redimiéndolo y rescatándolo del sitio donde me lo robaron. Y me lo robaron porque me dio la gana, me lo robaron porque no fui diligente. Así que vamos a estar atentos. ¿Sí? Amén. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.